Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Muy buenas tardes, hoy día vamos a hablar sobre la membrana plasmática y además el transporte celular. Comencemos. Aquí en esta imagen nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, la membrana que tiene una doble capa de los fosfolípidos y aquí hay una serie de estructuras en las cuales nos vamos a enfocar el día de hoy. Cuando nosotros hablamos del modelo de mosaico fluido, ¿por qué crees que se le asignó este nombre? Aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de un elefante. Es por esta disposición asimétrica que tienen los componentes en su estructura. ¿Cuál es la composición química más importante que tiene la membrana plasmática? Acá tenemos tres grandes grupos, los lípidos, las proteínas y los glúcidos. Vamos a ver uno por uno cada uno de estos grupos. En los lípidos, los fosfolípidos, el colesterol, porque es tan importante, el lípido, las proteínas integrales, las periféricas y los oligosacáridos. Partamos por los lípidos. Nosotros sabemos que los principales son los fosfolípidos, ¿no es cierto? Porque, como vemos ahí en la imagen, aquí tenemos esta doble capa. Pero sabemos que es muy importante también el colesterol. ¿Por qué? Porque ayuda a darle la fluidez y la rigidez a esta membrana. Obviamente según sea su concentración. Como ya habíamos visto en capítulos anteriores, aquí tenemos el fosfolípido, tenemos la parte de la cabeza y la parte del cuerpo. Y en esta parte nosotros decíamos que tiene una insaturación, el doble enlace, que ayuda, ¿no es cierto?, a flexionar, ¿no es cierto?, esta parte de la parte del tronco. Tenemos una parte que es polar y otra parte que es no polar. Aquí tenemos una representación tridimensional de una bicapa lipídica. Entonces aquí tenemos los fosfolípidos y aquí tenemos su unión, aquí tenemos la bicapa. Ahí tenemos la zona polar de los lípidos y aquí están las moléculas de agua. Aquí los fosfolípidos son moléculas que son anfipáticas, o sea que tienen una doble sensibilidad ante el agua. Entonces al contacto con el agua tienden a formarse estas micelas. Por lo menos, por ejemplo, cuando nos lavamos las manos. Por eso cuesta tanto sacarse el jabón cuando nos lavamos las manos. Entonces sabemos que hay una parte que es hidrofílica, ¿cierto?, y otra parte que es hidrofóbica. O sea, hay una parte que no tiene afinidad con el agua y otra parte que sí la tiene. Y aquí tenemos el colesterol, que está entre medio. Entonces nosotros decíamos que ayuda a la fluidez en el interior, ¿no es cierto?, de esta bicapa. Y aquí tenemos los fosfolípidos. Movimiento de los lípidos. Nosotros sabemos que tienen este flip-flop, este movimiento de rotación. Las proteínas de membrana, muy importantes porque tenemos proteínas que son integrales y también periféricas y que tienen grandes funciones: estructural, transportadora, transmisión de señales, enzimáticas. Estas son las principales funciones que tienen estas proteínas. Veamos cuáles son. Cuando nosotros hablamos de proteínas integrales, estamos hablando de estas que son transmembranas, atraviesan toda la membrana. Y aquí tenemos las proteínas periféricas, que están en la parte, ¿no es cierto?, más externa. Aquí, cuando hablamos de los glúcidos de membrana, son los componentes del glucocálix o la cubierta celular. Nosotros hablamos de ellas porque están en la cara externa de la célula. ¿Y cuál es la función entonces de este glucocálix? La función es identificar los antígenos de membrana, tener una respuesta inmune, una comunicación entre las células, reconocer, ¿no es cierto?, las sustancias para introducir, ¿no es cierto?, en la célula. Y tenemos también muy importantes los gradientes de concentración. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa con la gradiente de concentración? En A y en B. Si nosotros miramos en A va desde mayor a menor gradiente de concentración. Por lo tanto, es una difusión facilitada que no requiere energía. En B
Acá va de menor a mayor gradiente de concentración. Por lo tanto, aquí este transporte requiere energía. Acá nosotros tenemos un panorama general de los tipos de transporte. Aquí vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cuándo es de canal, cuándo, ¿no es cierto?, es de difusión facilitada, cuándo es de difusión simple, ¿no es cierto?, un transporte pasivo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Aquí, en el transporte pasivo, tenemos la difusión facilitada, ¿no es cierto?, el transporte de soluto a través de la bicapa, ejemplos importantes que deben manejar el oxígeno, la urea, difusión facilitada, transporte de soluto, ¿no es cierto?, a través de canales iónicos o transportadores, la osmosis, que después también la vamos a ver, que es la difusión de agua a través de la bicapa, y luego tenemos los transportes activos. Entonces, si miramos este dibujo, aquí podemos ver el transporte pasivo, facilitado y activo. Veamos el transporte pasivo entonces, la difusión simple. ¿Cuáles son los ejemplos que debemos manejar? El agua, los gases disueltos y otras moléculas que no tengan carga. Esas son las que van a traspasar fácilmente la membrana. El paso de estas pequeñas moléculas sin carga. Por lo tanto, es a favor de la gradiente de concentración. Entonces, aquí tenemos algunos gases que pasan a través de la membrana fácilmente. En la difusión de materiales a través de la membrana celular, con la ayuda de una proteína transmembrana, pueden ser de canales o transportadoras, como vimos en el dibujo anterior. Las moléculas que se utilizan en este transporte son los iones, porque tienen carga, ya pueden ser cationes o aniones, cargas positivas o negativas, hidrofílicas, como los aminoácidos, o también que sean de mayor tamaño. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la proteína transmembrana, que ayuda a facilitar el proceso de traspaso de sustancias. ¿Y qué son los canales? ¿No es cierto? Son proteínas que atraviesan completamente la membrana, como lo habíamos visto en el dibujo anterior, que se van abriendo y se van cerrando, porque va permitiendo el paso de estas moléculas que son específicas. Aquí podemos ver, entonces hay unas que tienen cargas positivas, otras cargas negativas, y podemos ver que cuando los canales son exclusivos para los iones inorgánicos son llamados canales iónicos, porque se encargan solamente de los iones y permiten el paso de estos iones específicos, como lo son el ion sodio, el ion potasio, el ion calcio. En el transporte pasivo tenemos la difusión facilitada entonces a través de transportadores, como lo vemos acá. Aquí tenemos la sustancia para que pueda entrar hacia el otro lado de la membrana, hacia el interior. Entonces, ¿qué son los transportadores? Son, ¿no es cierto?, estas proteínas que van facilitando el paso de las moléculas que son específicas. ¿Por qué? Porque las va seleccionando. Si ustedes se fijan aquí, son específicas. Porque se van uniendo a la molécula y va haciendo cambios conformacionales para poder transportarlas. Y obviamente después va recuperando su estructura, va recuperando su conformación inicial. Entonces, de esta forma va cambiando y luego se recupera, vuelve a su estado inicial. Cuando nosotros hablamos de la osmosis, tiene que ver con una acción de empujar, de impulsar. Primero recordemos un poquito de química. Nosotros acá tenemos una disolución y la disolución está formada por un soluto. Tenemos un disolvente. Recordemos que el soluto son las partículas que se encuentran en menor proporción y el solvente o el disolvente es el que ayuda a solubilizar el soluto. Y juntos forman la disolución. Entonces, si nosotros miramos acá, este es el proceso de la osmosis. Si nosotros miramos aquí, el único que se va a mover es el solvente a través de esta membrana semipermeable que tenemos aquí al medio. Primero recordar que siempre vamos a estar tocando el agua porque el agua es un solvente universal. Entonces, si miramos a este lado izquierdo, tenemos una solución que está concentrada, tiene mayor cantidad de soluto
Y tenemos moléculas, ¿no es cierto?, aquí representadas el soluto y tenemos el solvente. Aquí tenemos la membrana semipermeable y a este lado tenemos la solución diluida, que tiene menor cantidad de soluto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A través de esta membrana semipermeable, el agua es el que se va a desplazar hacia el lado izquierdo para contrarrestar, ¿no es cierto?, esta concentración, para poder igualar las concentraciones en ambos medios. Hay movimiento solamente del solvente, no del soluto. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es la osmosis? Es un tipo de difusión simple, donde hay movimiento solamente del solvente, del agua, y todo esto porque hay una diferencia de concentración. Hay un lado que está más concentrado y hay otro lado que está más diluido. Entonces necesitamos llegar al equilibrio. ¿Y dónde podemos ver esto? Podemos ver, por ejemplo, en los glóbulos rojos, cuando hablamos en los seres humanos, y también podemos hablar de las plantas, también en los vegetales también podemos ver este tipo de osmosis. Aquí este dibujo también es muy importante porque es uno de los que sale en la prueba. Entonces tenemos el medio hipotónico, en el cual acá tenemos menor concentración, acá mayor concentración. En el lado derecho, acá está representada la membrana semipermeable. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Igualar, ¿no es cierto?, las concentraciones, que sea un medio isotónico. Isotónico tiene que ver con el equilibrio. Entonces, acá tenemos ahora igualadas las concentraciones en ambos, porque pasó agua, pasó solvente hacia el lado derecho, hacia el medio hipertónico que estaba más concentrado. Entonces, este dibujo es muy importante entenderlo porque este se pregunta. Acá tenemos entonces los tres tipos de solución. Como resumen, la hipertónica, que es mayor concentración de soluto respecto a la solución con que se compara. El hipotónico, menor concentración de soluto respecto a la solución que yo estoy comparando. Y isotónico, cuando tenemos ambos lados igual concentración. Entonces, no olvidar que la osmosis es el movimiento del agua a través de la membrana celular, a diferencia, ¿no es cierto?, de concentración, y queremos regular estos medios. Acá también hay otra forma de revisar la osmosis en células animales, por ejemplo, los glóbulos rojos. También es una forma fácil de entender, que acá tenemos el medio isotónico. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Acá el medio hipotónico, que le va pasando, ¿no es cierto?, a este glóbulo rojo, que va aumentando, ¿no es cierto?, turgencia, va aumentando de tamaño. Por lo tanto, va ingresando el agua al interior del glóbulo rojo. El medio hipertónico, que va saliendo el agua desde el interior hacia el exterior, porque afuera está más concentrado que adentro. Entonces, también es una forma de poder mirar la osmosis en la célula animal. ¿Y qué es lo que va pasando? Efecto de las células. En las células tenemos la crenación y la citólisis. Entonces acá, si nosotros vemos el movimiento neto del agua hacia la célula, hacia el interior. Entonces, ¿qué puede pasar? En la citólisis se puede romper, ¿no es cierto? Se puede romper si se empieza a agrandar, ¿no es cierto?, este glóbulo rojo. Y también nosotros tenemos la crenación, que es la muerte de la célula. Y acá tenemos el medio isotónico, ¿no es cierto?, que hay un equilibrio entre ambos. Entonces nosotros podemos ver acá, en la primera imagen, que hay una turgencia, hay una firmeza, una rigidez de los tallos de las hojas. Entonces, si nosotros miramos hacia el interior, claro, acá nosotros tenemos una pared, ¿no es cierto?, una vacuola grande que está turgente. En cambio acá, en el proceso de la contracción, en el proceso de la plasmólisis, nosotros tenemos una pérdida de agua, que eso conlleva a que los tallos de las hojas se empiezan a marchitar. Por lo tanto, si nosotros miramos acá el dibujo arriba, tenemos las vacuolas que están mucho más contraídas y tienen menor cantidad de agua de reserva. Entonces, si nosotros hacemos una comparación entre la célula animal y vegetal, acá tenemos los distintos tipos de medio. El medio hipotónico,
de la turgencia, ¿no es cierto?, gordita, ambas células. Acá la normal, que sería el medio isotónico, cuando hay un equilibrio entre lo exterior y lo interior, ¿no es cierto? Y luego tenemos el proceso de la hipertónica, la plasmólisis, en el proceso de los vegetales. No olvidar que la plasmólisis tiene que ver en las células vegetales, no en las células animales. Entonces, esto es una comparación de los distintos medios en las células animales y vegetales. Entonces, así hemos concluido el tema de la membrana plasmática y los distintos medios, ¿no es cierto?, de transporte. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.